Esto pasó hace 2 años. Yo era enfermera en un hospital rural. Hacía turnos de noche, y aunque al principio me gustaba mi trabajo, las noches empezaron a cansarme. El hospital era viejo, y a menudo las luces parpadeaban. Los pasillos se sentían interminables y oscuros. Comencé a sentirme sola. Una noche, en mi tercer turno, escuché algo que me puso los pelos de punta. No había niños en el hospital, pero de repente, oí risas de niños resonando en el pasillo. Pensé que tal vez era mi mente, cansada y confundida. Caminé hacia el sonido, pero al llegar, solo había silencio. Mi corazón latía rápido. No sabía qué pensar. Quizás solo fue un error, me dije a mí misma. Pasaron los días, y esas risas se convirtieron en murmullos y conversaciones incomprensibles. Escuchaba palabras entrecortadas. No sabía si eran reales, o si mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Comencé a revisar las habitaciones vacías, buscando algo, cualquier cosa, pero no encontraba respuestas. A veces creía ver algo moverse al lado de mi visión. Es solo mi imaginación, intentaba convencerme. Una noche, mientras pasaba frente a una puerta cerrada, sentí un escalofrío. Miré, y por un momento, pensé que vi la figura de un niño allí. Mi corazón se aceleró. Hice un gesto de saludo, pero no hubo respuesta. No entendía qué estaba pasando. Mi ansiedad crecía y el cansancio empezaba a afectar mi juicio. Con el tiempo, empecé a escuchar más historias sobre el hospital. Había un rumor sobre un trágico accidente ocurrido el 1 de noviembre años atrás. Decían que los niños que habían estado allí nunca se habían ido del todo. ¿Las risas que escucho, son de ellos?, me preguntaba. A veces quería creer que solo me estaba imaginando cosas, pero una parte de mí sabía que había algo más. La noche del 1 de noviembre llegó. Todo en el hospital se sentía diferente, como si la oscuridad misma estuviese viva. Escuché las risas nuevamente. Eran más nítidas, más cercanas. ¿Por qué sigo aquí?, pensaba, sintiéndome atrapada en una pesadilla. Las voces parecían llamarme. Al mismo tiempo, el miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. Fue entonces cuando escuché una voz clara que preguntó: ¿Quieres jugar? Me di la vuelta de inmediato. No había nadie allí. Miré a mi alrededor, con el corazón en la garganta. La risa continuaba, pero ahora parecía burlona, como si me estuvieran observando. Corrí hacia la sala de descanso tratando de calmarme. Solo es el cansancio, me repetía. Sin embargo, al mirar por la ventana, vi sombras moverse por el césped. Eran figuras pequeñas, y sus risas resonaban en el aire frío de la noche. No sabía si estaba soñando, o si realmente estaba viendo algo. Las voces seguían hablando, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Quieres jugar? En ese instante, entendí que no estaba sola, y lo que sea que acechaba en la oscuridad no tenía intención de dejarme ir. Capítulo 2. No podía quedarme en la sala de descanso. Aquella atmósfera se tornó opresiva. Salí de allí, tratando de correr, aunque mis pies parecían moverse en cámara lenta. Las risas y susurros seguían resonando a mi alrededor, creándose un eco en mi mente. Quería salir, pero cada pasillo se sentía interminable, como un laberinto oscuro del que no podía escapar. A medida que avanzaba, noté que las luces del pasillo comenzaron a parpadear aún más. Me detuve, y el silencio lleno de risas se convirtió en un murmullo creciente. ¿Quieres jugar? La voz sonaba más cerca, pero no había forma de saber de dónde venía. Miré a mi alrededor, pero todo lo que vi fue la misma oscuridad. Recordé las historias que había escuchado de los otros enfermeros. Historias sobre un rincón del hospital donde solían jugar los niños. Había una sala de juegos cerrada, olvidada y cubierta de polvo. Tal vez si voy allí, entenderé qué está pasando, pensé. La idea de buscar respuestas me dio un ímpetu de valentía en medio del terror. Caminé hacia la sala de juegos. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. La presión en mi pecho creció al empujarla. El chirrido de las bisagras resonó en la penumbra,
como si estuviera despertando algo que había estado dormido durante años. Entré, y el olor a madera vieja y juguetes rotos me golpeó. Todo estaba cubierto de telas de araña. En el centro de la sala, vi un viejo rincón de juegos. Había muñecas sin ojos y un tablero de juego desmoronándose. De repente, escuché risas. Eran suaves al principio, pero luego se volvieron más claras. Vinieron de una pequeña caja en un extremo de la habitación. Me acerqué, sintiéndome atraída por el sonido, aunque mi instinto gritaba que debía dar media vuelta. Cuando llegué a la caja, vi que tenía un dibujo peculiar en la parte superior. Niños jugando en un campo, sonriendo. Lentamente, la abrí. Un juego de fichas se desparramó por la mesa, y el sonido reverberó por el cuarto. Las risas se intensificaron. ¿Quieres jugar con nosotros?, repitieron esta vez como si lo dijeran todos juntos. Un miedo palpable me recorrió. De repente una ráfaga de viento frío atravesó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear con furia, y el aire se volvió más denso. No, susurré, retrocediendo lentamente. No quiero jugar. Pero los niños no parecían escucharme. Las sombras danzaban con alegría, como si estuvieran esperando que me uniera a ellos. La habitación se llenó de un eco ensordecedor de risas y gritos que me envolvieron. Me di la vuelta para escapar, pero la puerta estaba cerrada de golpe. Era como si una fuerza invisible me mantuviera atrapada ahí dentro. Me di cuenta de que necesitaba encontrar la manera de salir. Al mirar hacia atrás vi las sombras acercándose. Eran figuras pequeñas brincando y correteando, como si estuvieran ansiosas por jugar. «Déjame salir», grité. Pero cada vez que lo hacía, su risa resonaba más fuerte. En mi mente, las imágenes del accidente empezaron a formarse. ¿Eran esas las almas de los niños que nunca se fueron? Mi corazón se aceleró aún más. En ese instante de desesperación, vi un atisbo de luz al final del pasillo. Sin pensar, corrí hacia ella, luchando por abrir la puerta. Pero en el último segundo, escuché la pregunta resonar en mi mente, clara y simple. ¿Quieres jugar? Y fue entonces cuando todo se oscureció. Capítulo 3. Desperté en el suelo de la sala de juegos, cubierta de polvo y rodeada de juguetes rotos. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado dormida durante días. Las risas y murmullos habían desaparecido, reemplazados por un silencio inquietante. Me incorporé lentamente, la confusión y el miedo llenando mi mente. Miré a mi alrededor, buscando señales de lo que había sucedido. La luz a través de la ventana era tenue, como si el sol hubiera decidido ocultarse. Todo parecía fuera de lugar. El aire estaba helado, y la sensación de ser observada me erizaba la piel. Me levanté, examinando la habitación con más atención. La caja que había abierto estaba cerrada, y las fichas habían desaparecido. Tenía que salir de aquí, pensé. Pero al intentar abrir la puerta descubrí que estaba cerrada por dentro. ¿Por qué me están haciendo esto? Los recuerdos de las risas y las sombras danzantes inundaron mi mente. Necesitaba encontrar una salida. Empecé a buscar en la sala revisando cada rincón. Encontré un viejo armario que apenas se mantenía en pie. Al abrirlo, un chorro de aire frío me empujó hacia atrás. Dentro, había una colección de muñecos y juguetes que parecían demasiado reales. Los rostros desfigurados me miraban desde las estanterías y un escalofrío me recorrió la espalda. En uno de los estantes vi algo brillante. Era una pequeña medalla. La recogí, sintiendo un hormigueo en mis dedos. Tenía grabado el nombre de un niño. Lucas. El nombre resonó en mi cabeza, como si hubiese escuchado una historia sobre él. Un niño que había estado en el hospital que nunca había salido. De repente un sonido rompió el silencio, un golpe seco como si algo hubiera caído. Mi corazón se detuvo. ¿Hay alguien más aquí? Llamé, pero solo hubo un eco de mi voz vacía. El golpe había venido del otro lado de la puerta. Sin pensarlo, corrí hacia ella y golpeé con los puños. «Ayúdame, déjame salir». Las respuestas eran solo silencios. En ese instante, la luz parpadeó de nuevo, y la atmósfera se volvió aún más intensa.
Algo me decía que no estaba sola. De repente, un susurro se deslizó por detrás de mí. ¿Por qué no juegas con nosotros, enfermera? La voz era suave pero resonante, como un canto de sirena. Me giré, y ahí estaban. Múltiples sombras, más definidas que antes, con ojos brillantes y sonrisas que se deformaban de formas extrañas. No, no quiero jugar, grité tratando de mantenerme firme. Las sombras se acercaron más, flotando en el aire. La figura más cercana era un niño pequeño con un sombrero. Su sonrisa era amplia pero vacía. Solo queremos que te diviertas, dijo, su voz resbaladiza. ¿Por qué no te quedas un poco más? Déjame en paz, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. La puerta seguía cerrada, como si algo se interpusiera entre yo y la libertad. Sentía que el miedo me invadía, pero sabía que no podía darme por vencida. Mientras las sombras seguían acercándose, la medalla que sostenía cobró calor en mi mano. Fue cuando escuché la voz de Lucas, más clara que antes. Ayúdanos. Las sombras parecían dudar, como si esa simple palabra les hubiera hecho tambalearse. En mi mente, todo encajó de repente. Necesitaba descubrir la verdad sobre ellos, sobre lo que había sucedido en el hospital. El aire se sentía cargado, y sabía que el momento apremiaba. Con la medalla en mano, giré sobre mis talones. Venganza o ayuda, pensé. Debo decidir. Las sombras ahora se agitaban con fuerza, llenas de una energía inquietante. En un último intento grité, díganme qué quieren. Y justo entonces, todo se volvió oscuro de nuevo. Capítulo 4. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. Sentí como mi cuerpo se paralizaba. Mi respiración se volvió entrecortada. Intenté abrir los ojos, pero era como tratar de abrir una puerta sellada. Un frío intenso me atravesó, y el eco de risas lejanas resonaba en mi mente. Finalmente la luz regresó desvaneciendo la negrura. Me encontraba de nuevo en la sala de juegos, pero algo había cambiado. Las sombras parecían más altas, más cercanas, y sus rostros los podía distinguir mejor. El niño con el sombrero sonrió de nuevo, esta vez con una mueca maliciosa. ¿Por qué no quieres jugar?, preguntó, su voz llena de burla. No estoy aquí para jugar, grité, aferrando la medalla con más fuerza. Sentí que mi mano sudaba. Por favor, solo quiero saber qué ocurrió. Las sombras se miraron entre sí, como si deliberaran. Nadie viene aquí para jugar, dijo una voz femenina. La diversión es solo para nosotros. ¿No quieres unirte? No. Solo quiero salir de aquí. ¿Qué les pasó? Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentía que era el momento de actuar. Entonces la figura de la niña más alejada dio un paso al frente. Lucas siempre hablaba de ti. Tú eras su favorita. ¿No lo recuerdas? El nombre me golpeó como una tormenta. Lucas, el niño del hospital. Recordaba fragmentos, visitas llenas de dulces promesas y risas, pero no la razón por la cual estaba allí. Sí, Lucas, dijo la sombra con voz suave. Nadie podía verlo, ni siquiera los doctores. Nos quedamos solos esperando, y tú no regresaste. Lo siento, murmuré, la culpa llenando mis venas. No sabía que todavía estaban aquí. Ahora estamos atrapados, dijo el niño del sombrero, su voz volviéndose grave. Abandonados en la oscuridad. Mientras hablaban, una sensación de urgencia me envolvió. Tenía que salvarlos, incluso si eso significaba enfrentar mis propios demonios. La medalla brilló en mi mano. Sentí que tenía un poder especial. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, ahora más decidida. ¿Cómo puedo ayudarlos? Las sombras temblaron. Necesitamos que nos liberes, pero también queremos jugar. Te necesitamos para finalizar el juego. ¿Qué juego? El niño se acercó, sus ojos brillando como faros. El juego del recuerdo. Deberás recordar lo que pasó. Solo así podremos ser libres. Las sombras empezaron a rodearme, el aire se cargaba de electricidad. ¿Cómo se supone que lo haga?
Les pregunté asustada. Solo recuerda lo que hiciste y lo que dejaste atrás, dijeron en un coro siniestro. De repente, comprendí que estaba en el umbral de algo mucho más profundo. Había secretos enterrados que debía desenterrar. Sentí cómo las sombras aparecían y desaparecían a mi alrededor, y el miedo se transformó en determinación. Tomé una rápida decisión. Voy a ayudarles, lo haré, pero necesito que me digan cómo. Ahora. En ese momento, un grito resonó más allá de la puerta cerrada. «Sal. Por favor, sal». La voz era familiar, llena de desesperación. Mi corazón dio un vuelco. Era como si el universo se hubiera detenido. Y todo el horror que había presenciado parecía converger en ese instante. «Lucas», grité. Y en ese momento supe que debía seguir adelante, sin importar las consecuencias. Capítulo 5. El grito de Lucas seguía resonando en mi mente, y no podía dejarlo pasar. Tenía que hacer algo. Las sombras que me rodeaban parecían presionarme hacia un punto sin regreso. Recordar o no recordar. Ayudarles o huir. «¡Lucas!», volví a gritar con la esperanza de que me oyera. Mi voz sonaba frágil, casi como una súplica. Las sombras se incorporaron, inclinándose hacia mí. «Él está aquí, pero es diferente», dijo la niña. «A veces se asoma a la puerta. No siempre se queda». «¿Qué quieres decir con no siempre?», pregunté con la garganta seca. «No puedes perderlo de nuevo. Si te alejas no volverás a saber de él», dijo el niño del sombrero, y sus ojos se endurecieron. «El juego del recuerdo es la única forma de que podamos encontrarnos de nuevo». Sin pensar en las consecuencias, decidí que debía recordar, y de inmediato la medalla en mi mano comenzó a latir con una energía extraña. Me sentí arrastrada, como si una corriente me impulsara hacia atrás en el tiempo, y de repente, imágenes comenzaron a fluir en mi mente. Vi a Lucas riendo en el hospital. Sentí el calor de su mano pequeña en la mía. Estaba en la puerta, así que lo seguí con la intención de protegerlo. Pero había una sombra en el pasillo. Una sombra oscura que se interpuso y me hizo perderlo de vista. Recordé el silencio del hospital tras su partida, los murmullos de los médicos y la pena de su madre, cuando ella no entendía por qué él no podía volver a jugar. La culpa se agolpó en mi pecho, dándome un nudo en la garganta. Culpable, abandonada, perdida. Esas palabras retumbaban en mi mente. «Recuerda más», instó el niño del sombrero. «Ese día hay algo más. Eres la clave para liberarnos». Las sombras comenzaron a moverse más cerca, paralizándome. En la distancia, la voz de Lucas se desdibujaba, pero el eco de su risa seguía resbalando por mis pensamientos. Entonces, recordé un último detalle. Recuerdo sus ojos, llenos de ilusión, justo antes de que me girara para salir de la habitación. «¿Lucas?», lo llamé en mi memoria. «Lo siento, no tenía que irme». «Sí, eso», exclamó la niña. «Dilo. Dilo en voz alta». A medida que las palabras salían de mis labios, sentí como el calor de la medalla se intensificaba. «Lo siento, Lucas. Nunca debí dejarte. Nunca debí irme. Siempre fuiste importante para mí». Las sombras temblaron. «Recuerda, él necesita escucharlo». Con cada palabra las sombras comenzaron a girar a mi alrededor formando un frenesí. Mi respiración se hizo más rápida. «Lucas, por favor, regresa, no estoy lejos. Solo recuérdame. Siempre estuve contigo». Todo se detuvo. Las sombras se disiparon. La sala se iluminó con una luz brillante que penetraba desde el pasillo. Y entonces vi a Lucas, de pie, al final de la sección oscura. Su rostro era el mismo de siempre, pero sus ojos estaban llenos de tristeza y esperanza. «¿Me recuerdas?», preguntó con una voz que parecía húmeda y distante. «Lucas», grité, corriendo hacia él. Pero cuando estuve cerca, todo cambió nuevamente. La luz parpadeó y las sombras regresaron, atrapándome de nuevo en la oscuridad. El niño del sombrero a mi lado dijo,
Solo queda un paso más. No te detengas. Y antes de darme cuenta, una sensación helada se apoderó de mí. Algo más estaba entrando en la sala. Una figura oscura se cernía sobre Lucas. Sus ojos resplandecían con malevolencia. No, grité, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 6. Todo se volvió un caos. La sombra que se cernía sobre Lucas parecía absorber la luz, convirtiendo el mundo en un frío abismo. Mis piernas se movieron por instinto, pero el terror me ancló al suelo. ¡Lucas!, grité de nuevo, con la esperanza de que esa voz lo llamara de vuelta. La figura oscura se acercó a él, extendiendo una mano con dedos alargados que parecían hechos de niebla. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que debía reaccionar, pero la sensación de impotencia me paralizaba. «Es un guardián», murmuró el niño del sombrero cerca de mí. «Viene a reclamarlo». ¿Reclamarlo? La pregunta salió de mis labios como un susurro ahogado. No podía dejar que eso sucediera. No otra vez. Fue entonces cuando recordé. La medalla en mi mano. Sentí su calor, pero tenía que concentrarme. «Lucas, escúchame», grité. «No estás solo. Nunca lo estuviste». A medida que decía esas palabras, la energía de la medalla se encendió. La luz de la sala se intensificó, y por un momento, la sombra se tambaleó. Lucas giró su cabeza, sus ojos reflejaron miedo, pero también un destello de reconocimiento. «Siempre estoy contigo», continué, sintiendo como si cada palabra fuera un hilo que tejido conectara nuestro pasado. «Nunca debí dejarte ir. Lucha, lucha conmigo». A medida que hablaba, la sombra se retiró un poco. Su figura se distorsionó, y la sensación fría que llenaba el ambiente parecía romperse. Lucas extendió su mano, pero la figura oscura no se rendía fácilmente. Sudor corría por mi frente. Con cada segundo, la tensión crecía como un sordo tambor resonando en mis oídos. El niño del sombrero alzó la voz. «Usa la medalla. Es tu vínculo». «¿Cómo?», pregunté, sintiendo que el tiempo se acababa. Recuerda el momento de su risa. Recuerda el amor. En un instante, la risa de Lucas llenó mi mente. Su alegría era una melodía que me envolvía. Cerré los ojos. «Lucas, vuelvo a recordar. Vuelvo a sentir. Tú y yo siempre hemos sido un equipo». Abrí los ojos y levanté la medalla, dejando que su luz brillara intensamente. La sombra vaciló y dio un paso atrás. Sus ojos resplandecían con furia, pero ya no tenía poder sobre nosotros. «No», grité, proyectando la luz hacia la figura oscura. «Te llevaste suficiente. Lucas es mío». Con cada palabra, la luz de la medalla se propagó. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La sombra soltó un grito gutural, como si el sonido mismo le hiciera daño. Pero entonces, un rugido ensordecedor llenó la sala. El guardián recuperó su forma, y empezó a arrastrarse hacia mí con una venganza palpable. Lucas se quedó quieto, lágrimas en sus ojos. La conexión entre nosotros era un hilo delicado, y sentía que mi fuerza se desvanecía. «No te rindas. Recuerdos. Son tan poderosos», susurró el niño del sombrero. Ahí fue cuando escuché el eco de la risa de Lucas nuevamente. Una risa que palpitaba con vibrantes recuerdos, y su brillo me dio la fuerza que necesitaba. «Lucha por nosotros, Lucas», volví a gritar, como si mis palabras fueran un llamado a las armas. La medalla brilló más fuerte que nunca, y entonces, todo se volvió blanco. La luz estalló en la sala, y con ello sentí que estaba en el límite. Todo dependía de ese momento. El pasado y el presente se unieron en una sola línea, y su destino estaba en mis manos. «Lucas». Sentí que mi voz se desvanecía mientras dejaba que esa luz me arrastrara a su encuentro. Las sombras comenzaron a disiparse, pero sabía que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. La luz me envolvió por completo. Durante un breve instante todo fue claridad, como si los ladrillos de la oscuridad por fin se desmoronaran. Pero cuando la bruma comenzó a disiparse,
La realidad fue aún más devastadora. Me encontré en un lugar diferente, una sala de hospital desierta y gélida, con paredes blancas y monotonía. Las luces parpadeaban en la distancia, pero no había signos de vida. Solo un eco persistente que resonaba en mis oídos. ¿Lucas? Mi voz resonó en la penumbra, pero solo el eco me respondió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Mis nervios se agitaron de inmediato. ¿Dónde estaba él? ¿Habría funcionado la luz? Mientras buscaba, las imágenes de nuestra infancia comenzaron a fluir en mi mente. La risa de Lucas, su entusiasmo, y las aventuras que solíamos tener en el parque. Estaba aquí, atrapado en la red de la oscuridad, y necesitaba encontrarlo, pero algo en el ambiente me hacía sentir que no estaba solo. El niño del sombrero apareció de repente, emergiendo de las sombras. «No es seguro aquí», dijo, mirando por encima de su hombro. «El guardián ha quedado atrás, pero esto es un lugar donde los olvidados vienen a jugar». «¿Olvidados?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, observando entidades etéreas que parecían flotar a nuestro alrededor. Figuras nebulosas que evocaban sentimientos de tristeza. Niños, ellos están atrapados aquí, buscando lo que han perdido, explicaba el niño con un tono grave. Lucas puede estar entre ellos. Tienes que apresurarte. La adrenalina corrió por mis venas. Comencé a caminar, y con cada paso sentía el peso del desconsuelo que me rodeaba. Las voces de los niños llenaban el aire, risas apagadas y gritos grabados en el recuerdo. Mis manos temblaban. Tenía que encontrar a Lucas. El ambiente se hizo cada vez más perturba. Lucas. Logré murmurarlo, aunque la palabra era casi un susurro. La angustia iba creciendo como una sombra oscura en mi pecho. En ese instante, escuché una risa familiar. Era tenue, pero inconfundible. «¡Lucas!», exclamé, dirigiéndome hacia el sonido, temblando de esperanza y miedo. Pero al mismo tiempo, un tiro de pánico me detuvo. ¿Qué si no es él? La idea de enfrentar la cruda realidad me dio un nudo en el estómago. El niño del sombrero me miró, su rostro impasible, como si leyera mis pensamientos. «Debes creer en él. La conexión que tienen puede romper estas paredes». «¿Y si no logra salir?». La desesperación inundó mis palabras. «Entonces debes recordarle a él también». Respiré profundamente. Comencé a recordar momentos que había compartido con Lucas, las pequeñas cosas, el helado en verano, las noches de películas y las caminatas por el parque. Mis recuerdos eran un faro en esta oscuridad implacable. Cuando la risa se volvió más clara, me lancé hacia el sonido. Las sombras bailaban a mi alrededor, queriendo arrastrarme, pero sabía de lo que era capaz. La medalla comenzó a vibrar en mi pecho, casi como si respondiera a mi llamado. «No importa lo que tengas que enfrentar, Lucas, te encontraré», grité mientras avanzaba. De repente una figura apareció ante mí. Era un niño, desorientado, con ojos grandes y tristes. «¿Me estás buscando?». Su voz era un eco del pasado. «Lucas». Retrocedí al reconocerlo. Estaba ahí, y el brillo de su sonrisa era solo un destello en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Pero todo no había terminado. «Sal de aquí», le grité, mientras un temblor crepitaba en el aire. Las sombras comenzaron a moverse otra vez. Había algo que venía por nosotros. «Apúrate», imploré, sintiendo que el tiempo se acababa. Mis palabras resonaron mientras corría hacia él, dejando que la conexión arrastrara a Lucas hacia mí, incluso cuando la oscuridad comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor. Tenía que dar el siguiente paso, antes que la oscuridad reclamara de nuevo lo que quería. Capítulo 8. Corría hacia Lucas, y el aire se sentía denso, como si cada partícula estuviera tratando de separarnos. «No te quedes ahí», gritaba, sin poder contener la desesperación en mi voz. Las sombras parecían moverse con vida propia, dibujando formas que fluctuaban, casi como si quisieran apresarnos. Lucas, con su mirada perdida, vaciló. «¿Por qué no puedes quedarte?».
Su voz era un susurro quebrado, cargado de un dolor que no podía entender. Porque este lugar no es seguro. El tiempo parecía arrastrarse. Las entidades, esas figuras etéreas y tristes, comenzaron a acercarse. Sus rostros reflejaban una herida profunda, el eco de pérdidas no resueltas. Tenía que romper ese encantamiento. De repente las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, como si respondieran al peligro inminente. El niño del sombrero apareció a mi lado, sus ojos oscuros centrados en Lucas. Recuerda lo que amabas. Eso es lo que te mantendrá anclado aquí. No sé si recuerdo, murmuró Lucas, sus ojos llenos de confusión. Podía ver cómo el miedo comenzaba a infiltrarse en él. Piensa en nuestra última aventura, le insté, sintiendo que la presión aumentaba. El día en que volamos cometas, ¿recuerdas? Un destello de reconocimiento iluminó su rostro. Sí, el cielo y el viento. Estábamos riendo. Sus palabras traían vida al lugar. Las sombras se detuvieron un momento, confundidas por el resurgir de esos recuerdos. Exacto. Ahora, por favor, ven. Corrí hacia él. El eco de su risa resonaba en mis recuerdos. Las sombras comenzaron a disolverse ligeramente, como si la luz de su felicidad estuviera quemando la negrura que las envolvía. Sin embargo, no podía confiar del todo. Al mirar hacia atrás me dio un escalofrío. La figura oscura del guardián se tambaleaba, como una tormenta a punto de desatarse. Su presencia era tan opresiva que se sentía como un terremoto dentro de mí. Lucas, rápido. El niño del sombrero me miró con ansiedad. Debemos irnos ya. No, no podemos dejarlo, grité al ver a Lucas, quien se quedó inmóvil, tratando de recordar su infancia. Lucas, ¿me oyes? Sigue recordando. Las cosas que amabas pueden salvarte. Le grité luchando contra el terror que amenazaba con paralizarme. Las luces seguían danzando, y una parte de mí quería rendirme, pero ver a Lucas así me llenaba de determinación. Era mi hermano. Yo recuerdo la tarde en que hicimos un picnic en el parque y tú lanzaste tu sándwich al aire. Rió Lucas, la risa trémula aún atrapada entre la tristeza y la esperanza. La luz vibraba más intensamente, casi como si celebrara su retorno a la vida. Eso es. Sigue. Recuerda la música que escuchábamos. Lo alenté, sintiendo que la tensión crecía y crecía. Ya casi podía sentirlo, el hilo de nuestra conexión que empezaba a romper las cadenas de la oscuridad, pero antes de que pudiera seguir, el guardián dio un paso adelante, su figura oscura casi devorando el espacio. «¡Regresa!», rugió, y un viento helado barrió la sala. Sentí su amenaza como una lanza. «No. Lucas, ven aquí», grité, mi corazón latiendo violentamente. Mientras un miedo profundo se apoderaba de mí, supe que esta era la última oportunidad, el último intento por salvarlo antes de que la oscuridad se lo tragara de nuevo. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, la luz blanca de la medalla arrojó un resplandor más intenso. En ese momento, un pensamiento atravesó mi mente. Debemos enfrentarlo juntos. No estamos solos. Pero, ¿sería suficiente para romper el lazo que mantenía al guardián a raya? Capítulo 9. El guardián avanzó. Su sombra se alargaba como si quisiera tragarnos. «No tienen poder aquí», bramó, la voz retumbando en mis oídos. Sentí que el aire se volvía más frío, más pesado, como una compresión en el pecho, pero no podía rendirme ahora. «Lucas, por favor», me obligué a gritar, haciendo firmemente la medalla en mi mano. Busqué sus ojos, llenos de ansiedad, y vi en ellos un destello de la persona que solía ser. «Recuerda, hijo de esta tierra. Recuerda tu luz». El niño del sombrero se puso a mi lado. «Debes unir tus fuerzas». Al mirarlo, me acordé de que no estaba sola. Tanto Lucas como el niño eran parte de esto. «Recuerda quiénes somos», añadí, esperando que esa chispa encendiera algo dentro de Lucas. «El juego del escondite», dijo Lucas, su voz quebrada pero decidida. «Te encontré detrás del árbol.
Las sombras titubearon, y en ese instante, decidí que no iba a estar paralizada por el miedo. Sí, eso. Debemos ir más allá, Lucas. Recuérdalo todo. Grité, y mi voz resonó entre las luces parpadeantes. Hazlo por el picnic, insistí. Por los días de lluvia llenos de historias y risas, por la música que bailábamos. Las palabras salían rápidamente, llenas de desesperación, pero también de esperanza. Yo... solo... Lucas parecía luchar contra algo más que la oscuridad. Las sombras presionaban, intentando arrastrarlo, pero podía ver cómo la luz en su interior comenzaba a brillar con más fuerza. Puedo recordar más. ¡Hazlo!, grité, sintiendo que cada palabra estaba conectando pedazos de su memoria. Recordé cómo nos abrazábamos después de cada tormenta, cuando la vida parecía volver a nosotros. Eres más fuerte de lo que crees, Lucas. La luz de la medalla brilló con un fulgor intenso, golpeando el suelo como un rayo y enviando ondas a nuestro alrededor. Pero el guardián no iba a rendirse. Sus ojos ardían con furia. «No pueden derrotarme». Las sombras se aproximaron, formando un banco de nubes oscuras, pero la risa de Lucas se hizo más fuerte. Me acuerdo de los juegos, de las historias que contábamos juntos. Su voz, poco a poco, resonaba con la firmeza de un niño que se agarra a su infancia. El viento a nuestro alrededor cambió. Las figuras comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la luz que Lucas proyectaba. Era como si toda su alegría, todos sus recuerdos, estaban ahuyentando la oscuridad. Sí, eso. Recuerda más. Sentí que mi voz se convertía en parte de la luz, empujando contra el guardián que parecía tambalearse. Recuerdos de amor, recuerdos de aire fresco, de risas entre amigos. Lucas exclamó, y las sombras se retorcían como si estuvieran en dolor. La luz creció hasta convertirse en un cúmulo de energía palpable. Justo cuando creí que todo estaba tomando forma, vi el rostro del guardián distorsionarse, furioso, y su sombra se proyectó amenazadoramente. Nunca podrán escapar. Lucas me miró. Sus ojos reflejaban la luz que formaba un escudo alrededor de nosotros. Vamos a hacerlo, por lo que éramos. Y con un impulso que me llenó de determinación, levantamos la medalla juntos, envueltos en un resplandor que parecía curar. Mientras lo hacíamos, la oscuridad se retorció en un último acto de desesperación. ¿Sería esto suficiente? ¿Podríamos al fin romper las cadenas que nos ataban a este lugar y a esos recuerdos dolorosos? Pero entonces, un grito helado atravesó el aire. No se irán tan fácilmente. El giro de los eventos me dejó paralizada. Las formas oscuras empezaron a converger, más fuertes y más numerosas, y la última chispa de esperanza parecía desvanecerse. ¿Qué haríamos ahora? Capítulo final. La habitación se estremeció, y el guardián de sombras se cernía sobre nosotros como un tormento que no podía ser ignorado. Sus ojos resplandecían con un odio antiguo mientras las sombras se acercaban, arrastrando a los recuerdos de todo lo que había sido Lucas. «Nunca podrán escapar», resonó su voz en una cacofonía de amenazas. Pero en ese momento, mientras todos los oscuros susurros llenaban el aire, las risas de Lucas hicieron eco en mi mente. Recordé cada instante que viví con él, cada carcajada compartida, y cada susurro de aliento. «Lucas, tú eres más fuerte que esto», grité, sin dejar que el miedo me arrastrara. «Sí, recuerda nuestra amistad». Lucas nos miró, y por primera vez, vi la determinación en su rostro. «Tú tienes el poder de liberarnos. Recuerda». Cerré los ojos dejando que los recuerdos inundaran cada rincón de mi ser. «Nunca debí dejarte», grité, sintiendo la conexión vibrante entre nosotros. «Siempre estuviste a mi lado, Lucas. Nunca te abandoné intencionalmente». Las sombras titubearon, pero el guardián rugió, dispuesto a aplastarnos. «Con cada recuerdo ven a mí», continué, mi voz resonando como un mantra. «Ven a casa, Lucas. Estamos juntos en esto». La medalla brilló intensamente en mi mano,
Cada destello lanzaba luz sobre la oscuridad que nos rodeaba. Las sombras comenzaron a tambalearse, flaqueando. «¡Esto no puede ser! ¡No lo permitiré!», gritó el guardián, pero las palabras de amor y conexión resonaron más allá de su furia. «Con amor podemos superarlo», proclamé sintiendo una oleada de poder recorrerme. «Nunca fuiste un recuerdo, siempre fuiste parte de mí, y siempre lo serás». De repente, una intensa luz se irguió de nosotros, y en un estallido, comenzó a dispersar la oscuridad. Lucas sonrió, y aunque su figura parecía desvanecerse, su esencia brillaba con fuerza. «Nunca estaré lejos. Te encontraré siempre». Con cada palabra, la luz se expandió. Las sombras comenzaban a disiparse. Sus formas retorcidas se debilitaban como si la luz purificadora las consumiera. El guardián se retorció, tratando de agarrar su poder con garras desesperadas, pero no había nada que pudiera hacer. «¡No, no, no, no!», gritó al ser empujado a la negrura, y entonces, un grito estruendoso llenó la sala. La oscuridad se desvaneció por completo, llevándose consigo el tormento y el lamento. La luz se desnudó de la penumbra, y el silencio calmado se instauró en su lugar. Desperté en el suelo de la sala de juegos, temblando. La medalla aún brillaba débilmente en mi mano, un recordatorio de lo que había sucedido. Pero Lucas no estaba ahí. Miré a mi alrededor, y todo parecía como antes, pero había un aire de santidad en el ambiente. Esa noche, logré salir por la puerta, sintiendo un nuevo peso en mi corazón, aunque el vacío de su ausencia me acechaba. Miré hacia atrás, hacia el hospital, donde tantas risas se habían perdido, y entendí que a menudo la luz y la oscuridad coexisten. A pesar de haber enfrentado mis miedos y haber liberado a Lucas, aún quedaban preguntas en la penumbra. ¿Realmente había sido suficiente? ¿Volvería a escuchar su risa alguna vez? Las luces del hospital parpadearon una vez más, pero esta vez con una suavidad que me hizo sonreír. «Siempre estoy contigo», susurré, girando mis talones hacia la salida. Las risas de los niños ya no me perseguían. En cambio, el eco de sus juegos se convirtieron en un susurro muy lejano. Me mudé a otra ciudad poco después. La vida continuó, como siempre lo hace, pero el recuerdo de esa noche se aferró a mí como una sombra, y en mis momentos de soledad, a veces me pregunto si Lucas todavía está allí, si aquellos ecos de risas perduran más allá de la oscuridad. Pero por más que busque respuestas, a veces es mejor simplemente dejar el misterio en la penumbra.